Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y antes de presentar a mi siguiente invitado, les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a Habibis Cakes, apoyando al emprendimiento venezolano de calidad. Si están buscando buenos postres a buenos precios y con el mejor sabor, sigan a Habibis Piso Cakes en Instagram. Allí pues tienen variedad de postres, tienen todo lo que les ofrecen y además están listos para escuchar sus pedidos y las ideas que ustedes tengan, se las hacen realidad. Y además tienen delivery, así que si quieren un buen postre hasta la puerta de su casa, tienen que contactar a Habibis Cakes, los mejores postres hechos además con la mejor calidad, así que ya saben, @Habibis Piso Cakes en Instagram, están listos para atenderles. Si bien me acompaña en esta parte del programa Luis José Uzcategui, médico psiquiatra, antropólogo, porque bueno, hay una dimensión de esta tragedia que vivimos como país que no debe escapar del análisis, porque a veces nos centramos mucho en la cosa política, obviamente en todo lo que termina pasando alrededor del día a día, pero hay una parte muy importante que tiene que ver la mente y sobre todo la mente del venezolano en un contexto de totalitarismo como el que atraviesa Venezuela. Bienvenido Luis José, gracias por acompañarnos. Hola, Pedro, qué bueno, un gran abrazo, Pedro. Bueno, amigo, estamos en una situación muy particular, Venezuela, Pedro. Y para el mundo de los estudios sociales, de los estudios políticos e inclusive económicos, podría ser interesante plantearse o analizar lo siguiente. Mi impresión es que Venezuela es un fenómeno en este momento en el mundo. Ningún país del mundo, o quizás excepciones, tiene las características de comportamiento psicosocial del venezolano. Venezolano, en este momento los venezolanos es el pueblo más cohesionado, más unido, más vinculado. Vínculo es esa función determinante para existir la humanidad, en base a una emoción, que es la desconfianza. Esto es único. No lo terminan de ver, no lo quieren ver, no lo quieren plantear, pero es que es una realidad, porque ¿acaso hay otra referencia emocional que pueda decirse que es la que le da soporte y pegamento a la sociedad venezolana? No la hay. La desconfianza. Es muy interesante eso que dices. Y te pregunto, partiendo de ese diagnóstico que tú bien haces y que además es parte de tu día a día, son tus estudios, es lo que tú ves, lo que percibes, lo que has recogido en estos tiempos. ¿La desconfianza hacia qué o hacia quién, Luis José? ¿Hacia qué desconfía el venezolano hoy? Ok. Hay un registro de prioridades. En primer lugar, al político, a la política, a todo lo vinculado con lo político. Eso es bien peligroso. Sin duda que los más significativos emocionalmente es el político, quien sea, y la política, quien sea. Pero es que se genera entonces otro hecho. Todo lo que se vincula a lo político, los grupos económicos, Fede Cámara, los grupos religiosos, la conferencia episcopal, los grupos intelectuales, los grupos académicos, también caen en esa referencia. Y es un fenómeno psicológico súper conocido, bastante conocido, y es el contagio afectivo. Si yo soy una persona que tengo bastantes señalamientos por circunstancias bastante desagradables y estoy señalado, tú te acercas a mí a almorzar y cuando te vean conmigo van a inmediatamente a comprometerte en mi aureola de desprestigio. Eso es como el miedo a la raya, ¿no? El miedo a la raya. Sin duda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es obvio. Entonces, no tenemos una referencia en Venezuela. No hay. Lo que hay es una gran cohesión en base a desconfianza e incertidumbre. Sobre esa realidad es que se debería leer el presente, ahorita. Hoy es 1 de julio. Fíjate, Luis José, yo ahí te atajo porque es muy interesante lo que tú dices. Hay una cohesión de los venezolanos alrededor de la desconfianza hacia el poder, hacia la política, y uno pudiera pensar, cuando uno lo ve en la calle, al final el venezolano optó por desentenderse de la política porque pareciera que la política no le da respuesta alguna de ningún tipo.
Y por lo tanto el venezolano tuvo que resolver. Y en ese modo de resolver, y en ese modo de sobrevivir por un lado, pero incluso más allá de sobrevivir, sencillamente de ser, de existir, pues entendió que existir y ser ya no dependía de que alguien le solucionara desde la política, sino por sí mismo, ¿no? Ahora, si eso es así, ¿eso tiene una correlación con la disposición de lucha o el venezolano sigue luchando solo que ha cambiado sus códigos de lucha? ¿Cómo entendemos eso en este momento tan complejo en el que es muy fácil hablar de vamos a protestar, vamos aquí, vamos allá? Este es un país que sigue protestando, este es un país que sigue vivo en muchos sentidos, pero desconectado de la política en muchos casos. ¿Hay Nunca va a disposición de morir. lucha? ¿Hay disposición de lucha a Sí, pesar sí, de pero la para desconfianza? sí, Pedro, pero al lado de la desconfianza, entonces pasamos a otra referencia de comportamiento social. La sobrevivencia, el ímpetu del humano, la vida determinante que existe en su sistema psíquico y biológico es sobrevivir. Y eso le lleva entonces a generar una serie de respuestas que obviamente 20 millones de venezolanos que pueden quedar, o 24 millones, lo que esté en este momento en Venezuela, están dándole lucha a la sobrevivencia. Es muy importante tener cuidado en lo siguiente. Hay que sacar un poco de esto el micro de venezolanos que están activos en la política, porque esos están bajo otra referencia y tienen otra dimensión emocional, sin duda. Los dirigentes políticos, los que están moviendo, es otra cosa. Pero la población como tal está sobreviviendo, emprendiendo, planteando posibilidades de hacer algo, de sobrevivir. Otra cosa importante, Pedro, la realidad más dura cuantitativamente y cualitativamente en los barrios, en las grandes en urbes de pobreza. Esa no la leemos nosotros que vivimos en las redes, no la entendemos, no la conocemos. Somos muy alegres para hablar de análisis, pero allí existe una dimensión muy particular que es la que le da piso a la característica del venezolano actual. Lo que es interesante es que la desconfianza sí nos genera cohesión con ellos. Porque no confiar en nada ni en nadie. Claro, le agregamos la sobrevivencia. Es obvio. En cualquier sociedad, por muy primitiva que sea, en cualquier circunstancia, por muy duras en que esté, en la rotunda sobrevivía el preso, en las cárceles actualmente sobrevive el preso. A eso se le agregan otros elementos, ciertamente, que es el potencial que tiene, yo creo que esto se fue. Aquí estoy, aquí estoy. Ok. El potencial que tiene un fenómeno social como este. Fácilmente la desconfianza tú la puedes mover y convertirla en el tsunami de resolución más gigantesco que conocen los pueblos. Lo que pasa es que no hay quien los mueva, sin duda. Nosotros carecemos de cosas aquí muy... Ajá. A eso voy, porque hay una desconfianza que cohesiona. ¿Cómo se convierte eso en una oportunidad para revertir la desconfianza y convertirla en confianza? Cuando hay una referencia que tenga ciertas características diferentes a las que existen en este momento. Fíjate, una referencia que tenga características diferentes a las que existen en este momento. ¿Cuáles son las que existen en este momento? Bueno, mentira, descaro, abuso, chantaje, corrupción. Cuando aparezca una referencia diferente. Y entonces aquí es donde es muy importante, Pedro, también tener cuidado de lo siguiente. Esto no es un individuo, esto no es un líder. No, esto es una construcción, como se han construido los grandes movimientos de la historia de la humanidad. El equipo, el grupo, el día que aparezca un equipo que sea confiable de 10 personas, cambia el país. Lo difícil es para encontrarlos. Si es difícil encontrar 2, ahora encontrar 10. Que todos puedan mirarse y que transmitan en esa interacción de grupo a la sociedad venezolana solidez, obviamente respeto, respaldo, conocimiento, posicionamiento, vinculación internacional y nacional. ¿Dónde está ese grupo? Tienen algunos de estos elementos, pero totalmente desprestigiados. Claro, hay grupos políticos que se mueven a nivel internacional y cada rato salen, pero cuando la gente ve eso, lo que les da es la náusea, esa náusea peligrosísima que produce también la política, no solamente la náusea existencial, sino la náusea de la política. De modo que ante esa realidad, pues,
tenemos que plantearnos que hay muchos escenarios, claro, pero pisando tierra, porque, ojo, todos necesitamos vivir de ilusiones, claro, y entonces decimos, yo estoy trabajando, yo le doy duro, yo estoy bregando, yo estoy entregado, yo creo en mi Venezuela, yo quiero que mi patria salga adelante, mi familia se está muriendo, etcétera, etcétera. Sí, esa es una forma de sobrevivencia, claro, como es sobrevivencia el que está vendiendo coroticos en el barrio para sobrevivir, claro, como los modelos de sobrevivencia transgresores, también son modelos de sobrevivencia, hay que entenderlos y conocerlos. Y luego un fenómeno interesante que se está presentando aquí en Venezuela, Pedro, es que la sociedad occidental ha hecho un registro cultural, que quien lo estudió primero fue nuestra brillante filósofa de referencia, Hannah Arendt, la banalidad del mal. Pero ahorita la estructura psicológica de la sociedad occidental y oriental también no es el mal, es la banalidad. Aquí se banaliza todo. Aquí se banaliza la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, el crímenes de lesa humanidad. Entonces, donde es tan grande la banalidad, porque claro está que de una vez aparecen referencias también que son muy útiles, pero eso existe en todas partes. En Estados Unidos hay banalidad, los franceses tienen banalidad, los chilenos tienen banalidad, pero caramba, yo diría que pocas sociedades en el mundo tienen tanta banalidad en todos los elementos políticos como Venezuela. Aquí todo entra al mundo de la banalidad. Y esa banalidad, Luis José, tiene que ver con precisamente esa desconfianza, tiene que ver con esa No, la desconexión. desconfianza es una cosa, la desconfianza es una cosa, y la banalidad es que los líderes nuestros, políticos, económicos, religiosos, etcétera, están dentro de un formato cultural que es ¿cuál? La abundancia económica. Ninguna sociedad en el mundo ha tenido un fenómeno económico. Y acuérdate que el dinero marcó y registró la psiquis del humano en los últimos 200 años, a partir de la revolución industrial. En la historia de la humanidad se había planteado la posibilidad de que un humano tuviera un ingreso per cápita de 20.000, 30.000 dólares como llegaron los países desarrollados. Aquí antes de la época precristiana no pasaba escasamente 0.5 céntimos de dólar. Esto llegó y en Venezuela se dio como un fenómeno muy particular y nos invadió. Eso es lo que tenemos en este momento, el efecto. Tanta abundancia, tanta abundancia. Y claro está, a eso se le agrega, entonces ahora sí podemos caer en el modelo totalitario. En ese modelo totalitario tan particular, extremadamente estratégico, que ha entendido todo esto. Entonces maneja muy bien las circunstancias. Otra las produce, otra las genera. Y entonces ahí está. Pero como no tenemos la contraparte, porque están montados en ese mundo de banalidad, pues mire a dónde estamos, cada vez con más oscuridad, sin duda. Luis José, eso que tú planteas es muy revelador desde el punto de vista de entender, ¿no? Desde una lectura distinta y probablemente poco abordada, porque bueno, para muchos no es conveniente, obviamente. No hay duda. En tu lectura, en esta lectura que tú haces frente a todo este esquema de esto que se está planteando en Venezuela, de la farsa electoral de noviembre y bueno, alcaldes, gobernadores, ¿tú sientes que la gente realmente está viendo eso como una oportunidad o tú sientes que la gente sencillamente lo va a dejar pasar y eso va a pasar y no va a tener ningún tipo de implicación real en la gente? O sea, ¿tú crees que eso sí puede generar algún compromiso con la gente, o tú sientes que sencillamente la gente entiende que eso no resuelve nada en este tema de la cohesión por desconfianza y sencillamente lo van a dejar pasar? ¿Cómo lo ves tú? ¿La gente está clara sobre lo que es eso, que es una farsa, etcétera? Yo te diría, Pedro, que la sensatez dice que en este momento lo que hay es que esperar, ¿no? Y que Dios quiera las cosas marchen bien para el bienestar del país. Dios quiera, no. El azar se dé, para ir a la teoría evolucionista, de que las cosas marchen bien para el bienestar del país. Se den otra serie de movimientos muy internacionales, etcétera, etcétera, y pueda pasar algo diferente. Ojalá, ojalá. Pero, sin duda que no deja de ser interesante tener un poquito de referencia de cómo es el comportamiento social. Claro, hay
un gigantesco desconfianza, pero también hay una profunda sensibilidad. ¿Qué pasa? ¿Se da un milagro? Posiblemente. Yo te diría, Pedro, que una de las cosas que a veces a uno lo aturde mucho es que decía Hobbes, el gran pensador inglés, la tiranía, el caos es peor que la tiranía. Yo prefiero al caos que la tiranía, ¿no? Quizás de ahí sacó el Leviatán, el caos es peor que la tiranía. Este modelo que nosotros tenemos ha hecho una confluencia tan perfecta de caos y tiranía que no se puede separar ninguno de los dos. Por eso es que no puede haber Leviatán, no puede haber quien organice, quien plantee, quien registre. Por eso es que ya esto es una impresión sustentada un poco en análisis un poquito técnico. Es difícil que una institución, una organización, un grupo pueda realmente poner orden en la casa. Ojo, si lo logran, maravilloso. Pero es que este es un formato en que si Hobbes viera esto, diría, mi genialidad que dijo que el caos era preferible que la tiranía, ahora me encontré con que en el siglo XXI se unieron dos modelos, el caos y la tiranía. De modo que si logran hacer algo maravilloso, maravilloso. Pero, sin duda, lo que no pierde la sociedad, a su manera, cada grupo social, claro está. La gente muy humilde del interior a su manera, la gente de la capital, los barrios capitalinos a su manera, la clase media a su manera, los brillantes intelectuales políticos a su manera. Lo que sí está ya definido como una observación hasta inconsciente es que todo es una banalidad. Aquí no importa que sea corrupto, transgresor, crímenes de lesa humanidad, que esté vinculado con las guerrillas. No, a todo hay que buscarle la vuelta. Pero en una dimensión tan gigantesca como la que se está dando en Venezuela, y retomo de nuevo la referencia, en otros países es igual, pero no tan grande, no tan grande. Porque es que aquí no vemos luz por ningún lado, por ningún lado. Tú dices, bueno, hay posibilidad de este grupo, pero ¿cuál? ¿Dónde? Que tenga obviamente toda una configuración de liderazgo y de confianza sólido, porque ese es otro elemento muy importante, mi querido Pedro. El formato de liderazgo son varios elementos. Tú puedes tener una persona que es extremadamente honesta y digna, pero si no tiene juego político internacional, eso es, si no tiene un equipo que proyecte, si no tiene estrategias para llegar a las redes sociales del país o a las redes económicas del país, no es fácil. Así es. Cada 3 años se formatea el comportamiento social. Cada 3 años. Entonces, seguir nosotros echándonos cuentos de lo que pasó con Chávez, con Carlos Andrés, con Bolívar, con Miranda, con Páez. Pero usted no se da cuenta que es que, y todavía cuando nos vamos a vínculos que no son venezolanos, estudios de países, de no sé, cuando cada 3 años hay una dinámica que genera esquemas de pensamiento social totalmente diferentes. Y claro, ahí entraremos en un mundo maravilloso que es el pensamiento social, que Así es más complejo. Así es. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Luis José, pero te comprometo a que hablemos sobre ese tema en un próximo programa, claro, porque creo que es muy, muy interesante adentrarnos a esto. Gracias además por esta lectura tan interesante y tan importante. Un abrazo, querido Pedro. Porque es clave entrar en esta reflexión. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y además tu dedicación a esta parte tan importante, esta dimensión tan clave para entender lo que pasa en Venezuela. Te lo agradezco mucho y gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Gracias, amigo. Bien, amigos, conversábamos con Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en Aquí se habla libertad. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición de su programa Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.